Buen mediodía, estamos en vivo, 13 horas en punto en este último día de la semana, en la segunda edición, para poder contarles un día donde tiene que pasar de todo, sin lugar a dudas, no se van a perder ningún detalle, porque toda la información que pase por el Congreso pasa por DTV. Estamos sobrevolando la cúpula del Congreso. Marquitos, te voy saludando. ¿Cómo andas? Buen día. Buenas tardes, una imagen maravillosa. Linda, con un cielo ahí como que no se define entre si despejarse del todo, si dejarlo algo de nubes. Pero si se me habilita esta posibilidad de opinar sobre o informar sobre el clima. Por favor. Estuve mirando las aplicaciones que tienen los celulares para informar sobre esto y se vienen semanas completas con cielo despejado y altas temperaturas. Se viene aquí en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Es cierto, aunque no es que me guste contradecirte en vivo, estimado No, amigo, podés hacerlo porque no es exacto la meteorología. Después de el temporal que generó el derribo de árboles aquí, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, ni que hablar con las consecuencias gravísimas en Bahía Blanca, en la provincia, pero el Servicio Meteorológico Nacional dijo, la única aplicación valedera para poder seguir de cerca qué es lo que está pasando con el clima y poder seguir los alertas a corto y a mediano plazo es la aplicación del Servicio Meteorológico Nacional, que se las recomiendo, que es gratuita y que, digamos, son los que tienen los instrumentos tecnológicos ajustados para poder anticiparnos sobre cualquier eventualidad. Soy bastante fan del tema del servicio meteorológico, del clima y todo eso. Pero porque navegás, tenés algún... En algún momento fue una idea de mi vida estudiar eso. No me digas, sí, mirá. Así que lo sigo el tema. Pero no lo descartes, porque no lo bien descarto, podrías pero hacer las dos cosas. Sí, me metí incluso a ver, se estudia mucha matemática, se estudia en alta densidad de matemática y esa fue mi única duda de por qué no estudiarlo. Te tiró un poco pero para me interesa atrás. Como lector. Mirá, no, sí, a mí también me gustan mucho los eventos. Y se espera en toda la costa de la provincia de Buenos Aires uno de los mejores fines de semana. Es cierto, también, en materia de clima. En una segunda quincena, ayer hablaba con el responsable de la Cámara de Turismo, el segundo de la Cámara de Turismo, decía que tal como confirmaba la semana pasada Leo Fredes, o sea, Leo Fredes tenía la información, el señor de la Cámara de Turismo confirma lo que dice Fredes, la segunda mitad del mes de enero suele ser la quincena más fuerte de todo el verano y parece que quiere repuntar. Y encima va a acompañar, como bien decís vos, la cuestión climatológica. Y si los fines de semana que están en esa quincena tocan con buenos climas, repunta muchísimo más. Mucho mejor. Lo que no tienen que hacer los compañeros de turismo es abusar con los precios, porque ya estamos aprendiendo que ahí donde se zarpan con la carpa, la sombrilla, la reposera y todas estas cuestiones vinculadas a hacerse la América con los turistas que tienen unos pocos pesos, me parece que eso, en la primera quincena quedó demostrado que me cobras cualquier cosa y bueno, no me da el bolsillo, no voy. Para febrero ya empezaron a llegar contraofertas. Claro. De parte de los que alquilan. Bien, bueno, está bueno. Es una nueva manera de ir regulando el mercado. Esto de, bueno, si se abusan, si se están pidiendo cualquier cosa y además que la gente, sinceramente, está haciendo malabares con el dinero. Así es. Bueno, hablando de malabares, hablando de dinero, hablando de un montón de cuestiones, hay mucha expectativa sobre lo que puede pasar en el día de hoy a nivel político. Nos concentramos ya así en la información netamente parlamentaria, porque se están terminando de definir acuerdos entre los distintos espacios políticos. La Libertad Avanza necesita tender esos puentes para ver si puede efectivamente, primero, conseguir un dictamen de mayoría, que sería la situación ideal desde el punto de vista del volumen político para poder respaldar la ley de bases y principios para la libertad de los argentinos. Pero hay un grupo que se los ha denominado el Grupo Quórum, es que el Grupo Quórum está ahí tratando de destrabar algunos puntos que creen que son sustanciales. En este criterio de semaforización, los que están en rojo, te diría que están un poquito más rojos y están ahí viendo de qué manera pueden generar vasos comunicantes, acordar modificaciones. ¿Qué va a pasar o qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué puede pasar hoy? Bueno, ayer fue un día de muchas reuniones nuevamente. Fue después de 6 plenarios consecutivos en las comisiones de legislación general, de asuntos constitucionales y de presupuesto y hacienda. Fue el primer recreo que se tomaron después de 6 audiencias seguidas. Y la atención pasó al despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, porque la expectativa estaba dada en si se llegaba a un acuerdo o no de cara a posible convocatoria para firmar finalmente el dictamen
y qué caudal de acuerdo puede llegar a tener ese dictamen. Se empezaron a convocar a los presidentes de los bloques, como también había anunciado en su momento el bloque oficialista que iba a suceder en algún momento. Bueno, ayer jueves fue la fecha, a partir de las 6 de la tarde empezaron a verse a los principales líderes de las bancadas de los bloques quórum, como vos los denominás, y se sucedieron reuniones por separado. Primero vimos entrar a Cristian Ritondo acompañado de María Eugenia Vidal, el PRO. Salió el presidente de la bancada del PRO con entusiasmo en base a la apertura que notaron en los dos enviados del gobierno que vinieron a acompañar al presidente de la Cámara, que fueron Guillermo Francos, ministro del Interior, ha estado muy pendiente durante todo el debate del tema, y la aparición sorpresiva, si se quiere, porque no se lo tenían en el radar, de Santiago Caputo, que es uno de los consejeros más cercanos del presidente Javier Milei. El estratega de campaña, como el propio presidente lo mencionó en algún discurso después de alguna de las 3 elecciones que tuvimos el año pasado. Había mucha expectativa sobre el regreso del viaje de Javier Milei y había un compromiso previo a su salida hacia la cumbre de Davos, el Foro Económico Internacional, porque allí hubo un encuentro entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el presidente, donde se le aseguró que estaban los votos para poder respaldar esta ley ómnibus. Cuando decimos estaban los votos, tiene que ver con algo que es de naturaleza parlamentaria, que la principal oposición, hoy por hoy integrada por Unión por la Patria, no va a mover un pie hasta que la Libertad Avanza consiga los números para construir el quórum. Pero además tiene que ver con poder aprobar un dictamen de mayoría, que no haya varios dictámenes. Exactamente, esa era la preocupación de los bloques opositores no kirchneristas. Sí. Por eso empezaron y ayer lo estuvimos contando con Guido, empezaron a dejar entrever en versiones periodísticas que tenían un plan B en caso de no llegar a un acuerdo. Claro. Una manera de acelerar los tiempos para agilizar las conversaciones con el oficialismo. Te decía, salió Cristian Ritondo primero, con María Eugenia Vidal, enviados del PRO. En un segundo término fue Rodrigo de Loredo, de la UCR, entre las 6 de la tarde y las 7. Y ya la última de las reuniones, que fue la que más se extendió, el bloque Hacemos Coalición Federal, que es un poco el que tiene la llave, junto con la UCR, que están conformando un grupo de trabajo. El bloque de Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot, Emilio Monzó, Florencio Randazzo, los 4 fueron al despacho de Martín Menem y estuvieron hasta casi, te diría, 10, 11 de la noche, terminando de despuntar finalmente los puntos más conversados entre ellos, los que trababan un poco el acuerdo, que después los vamos a estar repasando, pero son 3. El tema jubilaciones. Claro, la eliminación de la fórmula del aumento jubilatorio. Sí, que en el proyecto Bases además le da la potestad al presidente de la Nación a que sea el que da los aumentos a los jubilados sin ningún parámetro escrito en la redacción. Eso se elimina, ese artículo, y habría un acuerdo. No hay nada escrito y no hay nada. Estamos hablando de acuerdos que se alcanzaron ayer de compromiso político. Habría un acuerdo para que la redacción finalmente incluya un ajuste mensual por encima de la inflación. No se sabe de qué manera se va a dejar en el texto, pero ese sería el acuerdo. Privatizaciones, se acordó sacar en principio YPF como única de las 41 empresas mencionadas en la ley de bases. La única que se sale taxativamente y que está de acuerdo el gobierno es YPF, Banco Nación, y el resto de las 3 o 4 que había que mencionado la oposición como que también no estaba tan de acuerdo. El acuerdo en principio, y esto todavía está abierta la discusión, me dicen por tema de estas empresas, que hay algunos sectores de la oposición que tienen alguna duda, todavía está abierta la discusión. En principio cree la oposición que van a tener un compromiso de que cada una de las empresas a privatizar finalmente van a volver al Congreso y va a haber que dar acuerdo a cada una de ellas. Entonces, llegado el momento, si llega Banco Nación, hay que ver si están los votos en esa empresa en particular. Claro, ir empresa por empresa. Sí. Sí, esto es algo sobre lo que insistió mucho la coalición cívica, sobre todo, diciendo, la verdad es que si se nos presentan informes de cada una de las empresas, y son empresas que son solventes, que no generan gasto, que al contrario generan o pueden desarrollar el ingreso de divisas, potenciar en distintos sentidos otras industrias,
no habría razón para lo cual privatizarlas. Es decir, que no sea como una especie de base para definir sobre todas las empresas, sino que se pueda ir resolviendo o analizando una por una en función también de cómo se ha estructurado esa empresa. Resulta que en este sentido la que quedaría exceptuada de esta primera parte de... Porque en realidad la ley de bases y principios, y creo que el decreto también lo que hace es como un paso anterior, ¿no? Simplificar un paso anterior, pasarlo a ser sociedades anónimas. Lo que hace, eso lo hace el DNU, si no me equivoco. Yo también tengo a veces como la ley de bases lo que hace es poner sujetas a privatización estas 41 empresas del Estado. Es un paso previo. Les cambia la condición fiscal. Sí, es un paso previo y después cada una de las empresas al momento de ser privatizadas tiene que hacer todo esto que vos decís. Tiene que haber informes, tiene que haber una apoyatura. Eso es lo que quiere que pase por el Congreso en caso de cada uno de los casos, en cada uno de las empresas. La oposición, con un detalle y un instrumento parlamentario que nos ponían ayer en algunos diputados en tema, porque hace mucho que está en desuso. Hay una comisión bicameral puntualmente para las privatizaciones de las empresas públicas que fue creada en los 90, cuando el gobierno de Carlos Saúl Menem empezó a hacer privatización de empresas. Mirá. Y se llamó informalmente la Comisión Bicameral Dromi, que era el ministro importante de ese gobierno que llevaba adelante las privatizaciones. Esos procesos. Mira, precisamente quédense ahí del otro lado porque le vamos a dar la bienvenida a nuestra próxima invitada, que es Natalia Motil. Ella es economista y es directora de Candor Map y viene estudiando. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias. Melina Flederman te saluda. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, estábamos justamente contando algo sobre lo que vos no solo has participado en el plenario de comisiones, sino algo sobre lo que vos sabes mucho, que son los procesos de privatización de las empresas. ¿Para qué sirve y en qué casos se puede privatizar una empresa pública? Bueno, claramente que el tema de las privatizaciones se puede abordar desde dos temas distintos. Por un lado, la Argentina está teniendo un problema que es el abultado déficit fiscal. Hoy, en todos los aspectos del gobierno actual, se está llevando adelante un ajuste severo. Claramente que también todos nosotros estamos llevando adelante ese ajuste, y la realidad es que en promedio alrededor de 2 puntos del PBI es lo que se va para mantener a las empresas públicas que hoy son deficitarias. Tenemos alrededor de 35 empresas públicas que solamente 6 logran sustentarse por sus propios medios. El resto necesita, en mayor o menor medida, obviamente que las transferencias por parte del Estado. Entonces ahí ya nos estaríamos ahorrando 2 puntos del PBI si en caso de llevarse esa privatización de las empresas. Y después tenés una cuestión de que la realidad ahí es que... Ya tengo una pregunta para hacerte. De estas 6 empresas, de la totalidad de las empresas que son pasibles de ser privatizadas porque son empresas públicas, vos hablaste que hay 6 que tienen sustentabilidad. ¿Te acordás cuáles son? ¿Las podríamos mencionar? No tengo específicamente, sí, lo que tenga que ver con generación espacial, YPF, son las empresas que hoy no son deficitarias en la Argentina, pero son muy pocas. El resto, el problema que tiene es que están llenas de empleados públicos, no son eficientes, no logran poder ofrecer un producto, digamos, de buena calidad a un bajo precio, como si se regiría esa misma empresa en condiciones de privadas, en el mercado privado. ¿Qué cuestión diferencial tiene una empresa que tenga empleados públicos o una empresa que tenga empleados del sector privado, contratados a través de contratos privados? ¿Cuál es la diferenciación? Bueno, fundamentalmente todo lo que tenga que ver con el sector privado se maneja en lo que es recursos escasos. Entonces tienen siempre a conciencia, digamos, que los recursos tienen que optimizarlos de la mejor forma. El tema es que esa lógica no funciona en lo que son las empresas públicas, porque justamente si a vos no te cierran las cuentas en el cálculo empresarial básico de costos-beneficios, la realidad es que, bueno, tenés
al Estado que te puede llevar y asistenciar con mayores recursos, que eso después termina siendo mayor endeudamiento, mayores impuestos o emisión monetaria que termina corroyendo lo que es el valor de la moneda local. En lo que es el sector privado, si vos no te cuadran lo que son las cuentas, y bueno, claramente que vas a tener que reoptimizar los recursos que te han sido dados por medio, por ejemplo, de un ajuste en lo que son en los costos, o tratar de qué forma, bueno, aumentar los ingresos ofreciendo otra calidad de los productos. Y la realidad es que cuando nosotros vamos a lo que son las estructuras de las empresas públicas, está, digamos, sobreabundada muchas veces de empleo que termina siendo empleo militante, con sueldos que son 3 veces más de lo que podría llegar a cobrar en lo que es el sector privado, y eso genera un exceso de gasto y lamentablemente una distorsión del cálculo, digamos, interno de esa empresa, que desafortunadamente hace que esa empresa no sea eficiente y todo lo contrario termine siendo deficitaria. Vos hablás y traes un concepto que ya fue utilizado por el vocero presidencial, que es la idea del empleo militante, el empleado militante. ¿Qué significa, si se pudiera definir ese concepto? ¿A qué hace alusión? El empleo militante es el empleo en el cual, bueno, te contratan porque vos estás militando a un determinado partido político y no, bueno, por realmente las capacidades y que realmente puedas llegar a ofrecer algún tipo de servicio en lo que es la estructura productiva. La realidad es que es muy interesante esta discusión porque siempre trae a colación esto de, bueno, ¿cuál es el valor del trabajo? Que todo se rige a partir del valor del trabajo y no le importa si realmente ese empleado es productivo o no, simplemente que tenga un puesto de trabajo en esa determinada empresa pública o sector público. Y cuando vamos a los hechos, lo que a mí me sirve al final del día es que ese empleado, bueno, me genere algo, que sea productivo, de que en lo que yo invierto, lo que yo gasto en ese empleo, bueno, me sea retribuido con la producción de un determinado bien y servicio. Y cuando vamos a los hechos, bueno, eso se rige en lo que es el sector privado, pero en el empleo público eso no se da. Y justamente ese empleo militante muchas veces es empleo improductivo que no tiene una contraprestación en el servicio de los bienes que se están produciendo, y desafortunadamente termina siendo una carga bastante importante para todo lo que es en el Estado argentino, que hoy está en una situación bastante delicada. Desde tu punto de vista, según tu opinión, ¿por qué hay un sector de los argentinos que tienen tanta reticencia a los procesos de privatización, sobre todo cuando se los compara concretamente con la década de los 90? ¿Por qué cuando muchos argentinos ven la vaca lloran cuando se habla de privatizaciones? ¿Con qué está relacionado este concepto? Bueno, ahí hay 2 puntos muy interesantes para tocar. Por un lado, es cierto que durante las privatizaciones de los 90 muchas veces no se llevaron a cabo de la mejor forma y fueron entregadas esas empresas a grupos amigos, que la realidad es que también terminaron recurriendo inclusive a lo que son los subsidios económicos para poder sustentarse. Eso, bueno, no debería pasar en este caso y no deberían primar ciertos intereses particulares o amiguismos que se encuentran obviamente atados a todos los estados, no solamente al caso argentino. Pero también hay una cuestión de, bueno, que de sentido de soberanía, de que hay cierta tergiversación a veces en todo lo que es la parte discursiva, de que un Estado debería proveer bienes y servicios o debería meterse en determinados aspectos de lo que es el mercado. Muchas veces esto se ha, bueno, teñido con ideologías imperantes, sobre todo en lo que es la región latinoamericana, de que el Estado tiene que tener determinadas empresas a sus manos y eso le da poder y división con respecto al resto del mundo. Y cuando vamos a los hechos, en realidad lo que queremos los argentinos es que los salarios reales crezcan, de poder vivir mejor y de poder acceder a bienes y servicios de mejor calidad y a un precio más bajo.
Y eso no se va a dar cuando vos tenés empresas públicas que son constantemente deficitarias y que para poder sostenerla vos tenés que generar ciertas distorsiones en todo lo que es la estructura productiva del país por las alternativas que se recurren para poder financiarlas, como por ejemplo la emisión monetaria, y eso termina corroyendo aún más lo que son los salarios reales, que ya vienen deprimidos por no solamente la falta de capital, sino las políticas públicas que se han llevado en nuestro país en los últimos años. Muchísimas gracias, Natalia, por este contacto con DTV. Muy amable, interesante charlar con vos. Gracias a ustedes. Natalia Motil, que es economista y directora de Sendormap, a donde prácticamente su gran experiencia como economista estuvo abocada a los procesos de privatización. Marcos, tenemos información resumida en placas. Hay más para seguir contando sobre esta ley de bases y principios. Contanos qué trajiste. Muy bien, la economista definía y contaba cómo son los procesos de privatización. Vamos a contar qué está contenido en el proyecto de ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos en materia de privatización. ¿Cuáles son esas empresas sujetas que describe la ley, el proyecto de ley? Y para el final, cada uno de los casos en particular en donde hubo mucha conversación en estos días entre el oficialismo y los bloques que denominamos dialoguistas, porque han estado conversando la posibilidad de un acuerdo en base a un dictamen unificado. Primero, ¿por qué quiere privatizar el proyecto de ley de bases? La visión general está en el principio del texto, atendiendo la necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales, dice el proyecto. Se dispone la privatización de determinadas empresas públicas en el marco de la normativa al efecto vigente, que es la Ley de Reforma del Estado, con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas. Este es el fundamento, el argumento por el cual entiende el Gobierno Nacional que hay que poner sujetas a privatización a 41 empresas que ahora vamos a estar viendo cuáles son. Ahí explicaba recién Natalia Sí. Motil, la economista que estaba conversando con nosotros, que entre otras cosas, cuando uno ve cómo están armadas, cómo están estructuradas estas empresas públicas, ella explicaba que son supernumerarias, es decir, hay mucha más cantidad de empleados de los que se necesita para cumplir las funciones esenciales de la empresa, y decía algo que no sé si en todos los casos es igual, pero vamos a dejarlo por cierto porque ella es una especialista, que en todos los casos esos empleados públicos cobran hasta 3 veces más de lo que cobra alguien por el mismo trabajo en el sector privado. La pregunta es, ahora para repasar, primero, ¿qué pasa si se privatizan todas las empresas? ¿Qué pasa con los trabajadores? ¿Y qué pasa con los salarios de los trabajadores? Bueno, porque si algunos estaban 3 veces más, sí, otros están tres veces por arriba, los privados están 3 veces para abajo. ¿Se logrará mejorar el salario de todos los trabajadores, habida cuenta que se supone que, entre otras cosas, van a achicar la estructura porque se van a quedar solo con los que necesitan y no con lo que se denomina el empleado amigo? Vos sabés que si repasás la ley no hay nada que te dé un indicio de qué va a pasar con eso. La ley tiene, o el proyecto bases en su apartado sobre las privatizaciones, tiene 3 artículos de contenido. Uno que declara sujeta a privatización a las empresas que después desglosa en el anexo. El otro que faculta al Poder Ejecutivo para enajenar el capital accionario de esas empresas. Y un último que da una posibilidad de que el Estado se quede con una capacidad de veto en el capital accionario de las empresas. Habla en términos del proceso de cómo sería esa privatización. Después uno supone que eso será parte y debate de cada uno de los casos. Claro, cómo se da cada uno de los procesos adentro de cada empresa. Porque además, cuando uno, nos explicaban algunos diputados, cuando uno declara sujeta a privatización a alguna empresa particular, antes de la privatización en sí, tiene que haber muchos informes técnicos de cómo está la empresa, cuántos empleados tiene y toda la situación financiera. Sí, informes contables. Un informe auditorías. Bien profundo sobre el estado general. Por supuesto. La lista de 41 empresas incluye algunas que realmente desconocía que existieran. A ver. Vamos a ir contando, repasando, son varias, vamos pasando rápido algunas del principio para llegar al final, que está lo más importante, o los casos más conocidos y que se siguen discutiendo. Administración General de Puertos, Sociedad del Estado. Agua y Saneamientos Argentinos, Sociedad del Estado. Esto es AISA, que tiene mucha injerencia en
en el AMBA, en algún momento fue Aguas Argentinas, si no me equivoco, y fue privada. Banco de Inversión y Comercio Exterior, Sociedad Anónima. La Casa de la Moneda, Sociedad del Estado. Contenidos Públicos, Sociedad del Estado. Corredores Viales, Sociedad Anónima. El Correo Oficial de la República Argentina. Este es un caso de una empresa que siempre ha estado envuelto en la discusión política por la pertenencia a la familia Macri, que obviamente después fue presidente y fue político importante muchos años. No ha tenido en un principio objeciones de parte de aquellos bloques opositores que estarían acompañando en general este tema de privatizaciones. Seguimos. Argentina Sociedad del Estado, Dioxitec, que es una empresa que produce medicamentos. Ajá. Y que también produce insumos para las centrales nucleares. Ajá. Derivados del uranio. Edu.ar Sociedad del Estado, Empresa Argentina de Navegación Aérea, Energía Argentina, Fábrica Argentina de Aviones, Brigadier San Martín. Yo desconocía que existían todas estas empresas de fabricaciones. Fabricaciones Militares, sí, es muy conocida. Había algunos diputados de sectores puntuales, por ejemplo Córdoba, que tiene Río Tercero, es muy importante en algunos sectores. Ferrocarriles Argentinos, que también en algún momento fue privada. Vamos a avanzar. Intercargo, Pellegrini Sociedad Anónima, Nación Reaseguros, Nación Seguros de Retiro, Nación Servicios, Playas Ferroviarias de Buenos Aires, Nación Bursátil, aquí aparecen muchos desprendimientos del Banco Nación, de la banca estatal. Seguimos. Polo Tecnológico Constituyentes, Radio de la Universidad Nacional del Litoral, una radio de una universidad, Radio Televisión Argentina, esto entra todo el mecanismo de medios públicos, Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba, Talleres Navales de Arsena Norte, TELAM, la agencia de noticias, Desarrollo del Capital Humano Ferroviario, SAPEM, Belgrano Cargas, una de las empresas que tiene nexo en todo el interior también, no solamente en el AMBA, Administración de Infraestructuras Ferroviarias, Operadora Ferroviaria, Vehículo Espacial Nueva Generación, Yacimientos Carboníferos Fiscales Empresa del Estado, Yacimientos Mineros de Dionisio, y vamos a estar llegando aquí a las objetadas por sectores de la oposición y que tuvieron un lugar central en las conversaciones de ayer en el despacho de Martín Menem. Nucleoeléctrica Argentina está dentro de las que estarían sujetas a privatización. Todo el tema de eléctrico y nuclear tiene alguna reserva el sector opositor y buscaría que tenga que pasar por el Congreso en un determinado momento si llegara a avanzar en una privatización. Misma situación que Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, que es ARSAT. La oposición también puso sus condiciones con ARSAT. YPF, Sociedad Anónima, que finalmente se saca del listado de 41. Si nos basamos en los acuerdos políticos, YPF está fuera de la lista 41 y ya tenemos 40 nada más de empresas que van a estar mencionadas en el dictamen de acuerdo. Lo que nos decían los diputados es que les quedó la sensación de que nunca hubo una real intención del gobierno de avanzar en una privatización de YPF, que es de las empresas que obviamente mejor rendimiento tiene. Claro. Sí. Marquitos, Aerolíneas Argentinas y el Banco de la Nación. Aerolíneas Argentinas, algún sector radical tiene alguna discrepancia, y Banco de la Nación Argentina, que reúne también mucho rechazo a una posible privatización de los sectores que están buscando un acuerdo, es en donde más atención hay de estos espacios para que fijar esta condición de que tienen que pasar por el Congreso en una eventual privatización. Hacemos una pausa muy cortita y en un ratito seguimos analizando la actualidad parlamentaria aquí en la pantalla de DTV.
Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Acá estamos de regreso después de la pausa, son las 13:33, el cielo está algo cubierto con algunas poquitas nubes que van sobrevolando, van rodeando la cúpula del Congreso. 28,4 es la temperatura actual, puede seguir trepando incluso la temperatura en este viernes de verano, en un fin de semana que podría ser bastante importante para el recambio turístico para la temporada de verano. Me voy a ir, de hecho, Marcos, a un lugar que es muy elegido por los argentinos durante el verano. Me voy a la provincia de Neuquén para darle la bienvenida a nuestro próximo invitado. Hola, diputado Pablo Servi, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, diputado. Estábamos conversando sobre que hoy puede llegar a ser un día muy importante para ver con qué volumen político puede llegar a salir un dictamen para aprobar la Ley de Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos, y sabemos que hay algunos puntos que desde el sector que usted integra tienen que ser conversados.
sobre algunos que usted concretamente sabe muchísimo. ¿Me puede contar cuáles son aquellos aspectos que para ustedes necesitan aceptar modificaciones, por favor? En principio, como espacio se planteó en lo que hace a las delegaciones, entendemos que casi 4 años, porque era 2, con posibilidad de ampliar a 2 más, la delegación de facultades y en gran cantidad de temas, ¿no? Desde lo económico, sanitario, era un amplio espectro. Entendemos que es una exageración eso, sobre todo entendiendo que el Congreso está funcionando, estamos dispuestos a dar las discusiones que haga falta. Así que eso, por un lado, lo que hace retenciones para economías regionales sobre todo, pero en general lo que hace retenciones, entendemos que es una de las trabas a las exportaciones y se le puede sacar la pata de encima, también terminaría generando más movimiento, mayor empleo y de alguna manera se recuperaría rápidamente por impuestos lo que pudiera llegar a hacerse. En cambio, si con las retenciones se termina castigando de alguna manera, hay posibilidad de que se reduzcan o haya menos exportaciones las que se podría prever o que perdamos competitividad en algunos casos, como las economías regionales y sobre todo aquello que tiene agregado de valor. El tema previsional nos preocupa, ¿no? Que pueda caer el ajuste sobre los jubilados. Entendemos que en todo caso el ajuste previsional debería ser sobre las jubilaciones de privilegios, sobre algunas jubilaciones o pensiones que existen por invalidez, que hay una gran cantidad en nuestro país, tiene un porcentaje muy alto en ese sentido y que entiendo que deberían ser revisadas. Hay muchas que corresponden, por supuesto, pero también se han generado una forma de generar un cierto subsidio, ha sido este tipo de esquemas, y entendemos que se debería revisar por ese lado el gasto público y no por la fórmula jubilatoria, sobre todo a los que menos ganan, ¿no? Así que, en ese sentido, eso, las privatizaciones, entendemos que hay que dar una discusión en ese sentido, si hubiera que hacerlo, y no dejar carta libre para que se vendan, sobre todo entendiendo que YPF, que es muy estratégica, inclusive en el caso de Neuquén, casi o más del 50% de la actividad en vaca muerta está llevada adelante por YPF, así que para nosotros es muy importante eso. Así como otros temas que se han planteado, en el caso de energía, que es uno de los temas que estoy participando, también hemos planteado modificaciones porque entendíamos que avanza sobre la potestad que tienen las provincias sobre los recursos naturales en función de la modificación de la Constitución del 94, que lo dejó bien claro el tema, y en ese sentido hubo buena recepción y de alguna manera también un reconocimiento público que habría habido algún error en la redacción, pero bueno, estamos esperando a ver cómo plantean que queden esas cosas. Le quiero preguntar, fui anotando algunas cosas, sobre el tema de retenciones aplicado a las economías regionales. Se escuchó especialmente referentes de distintos sectores que se dedican a las economías regionales en el plenario de comisiones, así que las actividades son bien variadas. Pero consultarle cuál sería, desde el punto de vista de esta instancia de negociación, las modificaciones que ustedes sugieren. ¿Cuál es la contrapropuesta en ese punto? Y nosotros en principio planteamos que no se modifique el esquema actual. Hay que ver que todavía no hemos recibido qué es lo que plantea el Ejecutivo, pero básicamente nuestro planteo es que no se toque lo que hace economías regionales y aquello que agrega valor, pues ya tienen un doble castigo cuando uno exporta. Argentina, ser un país que tiene protección para ingresar productos elaborados, normalmente aquellos productos que tienen mayor valor agregado, valga la redundancia, pagan más aranceles de ingreso para entrar a otros países, ¿no? ¿Me podría ser más específico sobre, porque lo escuché varias veces, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo haber escuchado a un criador de yacaré que explicaba concretamente, bueno, nosotros no solamente exportamos la carne del yacaré, sino que exportamos un producto con valor agregado. ¿Qué significa esto dentro de la economía regional y cuáles son las actividades que exportan con valor agregado? En general, la mayoría de las economías regionales, por ejemplo, en la fruta, que es el mercado que más estamos, dentro de una caja que uno exporta, el costo o la incidencia es el 30% de la fruta en sí, el resto es caja, fletes, mano de obra, conservación, que hay que agregarle para llegar al lugar distinto, por ejemplo, del poroto de soja, o por ejemplo, lo que hace lo que es, por un lado de poroto, ese sería un producto primario en cierta medida, pero tiene con gran tecnología, pero también el aceite de soja sería con un mayor valor agregado. Y nosotros, en muchos casos, tenemos derechos
o aranceles de ingreso a los países. Por ejemplo, pongo la soja como ejemplo, ¿no? Si uno exporta el poroto de soja sin agregarle valor, paga el 3% para ingresar a China. Si uno exporta harina de soja, paga el 5%. Y si uno exporta aceite de soja, paga el 9% para ingresar a China. Entonces, de alguna manera nos están castigando porque nosotros protegemos el mercado interno. Todo lo que hace la industria tiene aranceles de ingreso al Mercosur, eso se maneja a nivel Mercosur. Entonces tenemos una reciprocidad. Y en ese sentido, por ejemplo, el vino, que es uno de los temas que está hoy cuestionándose. ¿Qué pasa? El vino, por ejemplo, Chile, que está a 300 kilómetros de Mendoza y produce y exporta igual a los mismos mercados que Mendoza, paga 0,3 en promedio de arancel de ingreso porque tiene acuerdo de libre comercio con casi todo el mundo. Entonces, y Mendoza o Argentina paga el 5% en promedio de arancel de ingreso porque paga más en Inglaterra, menos en algún otro país, pero si uno prorratea los mercados lo que va y con los aranceles que se paga el 5%. Entonces, ahí ya somos un 5% más caros a la hora de competir con Chile, que está al lado nuestro. ¿Y qué pasa hoy también? En muchos casos, como una cosa es el vino, en otro lado estamos pagando o cobran retenciones igual por el vino que salga en tanque con aquel que salga con botella, en lo cual tiene un sobrecosto de la botella, de la elaboración. Y hoy, ¿qué está pasando? En muchos casos se va el vino a Chile en tanques, lo envasan en Chile como vino chileno para no pagar aranceles, y de esa manera esquiva de alguna manera el mayor costo que tiene Argentina. Pero eso se transforma en generar menos empleo dentro de Argentina, ¿no? Estamos llevando el agregado de valor o el empleo a otros países vecinos por cuestiones nuestras, ¿no? De estos, ya sea las retenciones o los aranceles que tenemos. Bien. Creo que este gobierno tiene claro que hay que ir a negociar o sea, de alguna manera ir construyendo esquemas donde dejemos de pagar aranceles de ingreso a los países, pero mientras tanto también tenemos una doble barrera, las retenciones internamente y los aranceles para ingresar a los mercados, y eso castiga sobre todo aquello que tiene mayor valor de agregado, que sería sumarle la botella al vino, sumarle la etiqueta, bien. Sumarle... Muchísimas gracias, diputado Servi, fue muy amable, ¿eh? Gracias a ustedes por el espacio y un saludo a todos. Igualmente, que tenga muy buen día el diputado que integra el bloque de la UCR desde la provincia de Neuquén, uno de los destinos más elegidos por los argentinos, si hablamos de temporada de verano, que tiene muchísimo para ofrecer también al mercado internacional desde ese punto de vista. El diputado Servi además es un productor fruto-hortícola. Sí. Que de hecho si compran manzanas van a ver las etiquetas. Gran parte de las manzanas que compramos, que hay aquí en las verdulerías, tienen las etiquetas que llevan su apellido. Porque Neuquén está pegado al valle de Chipoleti, la zona de Río Negro donde se producen mayormente las manzanas. Que está en el límite de Neuquén y Río Negro. Está ahí la zona frutífera de Río Negro y de Neuquén. Así como decías, estuve el año pasado en Neuquén, en San Martín de los Andes. Ay, qué hermoso. Me encanta. Le iba a decir. ¿Le ibas a decir? Le iba a comentar cuando le dijiste que es un destino turístico. Es precioso. Justamente la casualidad que estuve el año pasado. Es un paraíso, la verdad. Y por suerte cada vez con más turismo internacional. Vamos a compartir lo que dijo la diputada María Cecilia Ibáñez de la Libertad Avanza, de la provincia de Córdoba, otra provincia preciosa, también muy elegida por los argentinos para poder tener algunos días de descanso. A ver qué es lo que dijo con nuestros compañeros. La necesidad que se necesita un cambio en el ordenamiento jurídico que hasta el momento veníamos escuchando voces que decían que se tenía que dejar como estaba hasta ahora. Hasta ahora todos pidieron el cambio y un cambio legal. Esta es la realidad. Esta creo que es una Argentina diferente, donde tenemos un lugar donde todo el mundo puede dialogar y expresar su pensamiento que muchas veces uno concuerda y otras veces no, y a todas las voces se escucha, y en algunas situaciones se ha tomado nota y se ha llegado al cambio. En algún artículo que se podía prestar a confusión, directamente los ministros han dicho que lo van a cambiar y van a mandar con el proyecto con las modificaciones. Bueno, acá estamos, escuchando las derivaciones de lo que va dejando este plenario de comisiones con distintos representantes del Congreso de la Nación, también representantes de la sociedad civil que fueron exponiendo a lo largo de 3 días, decíamos, representantes de distintos sectores, de los más variados.
Incluso también mencionábamos que en esta dinámica que tuvo estos 3 días el plenario, se saltaba de un tema para el otro, porque la cuestión tenía que ver con que ellos se expusieran sin que hubiera del otro lado preguntas. Entonces estaban en una lista ordenados y se pasaba, como recién comentábamos, el criador de yacaré, por ahí pasaba a una directora de cine. Sí. Las temáticas eran muy, muy variadas. De todos modos, todo está sentado en la versión taquigráfica y desde ya es de estudio y compromiso de cada uno de los diputados que integran este plenario de comisiones para ver en qué sentido la ley puede mejorarse. Así es. Y no fueron desapercibidas las intervenciones de la sociedad civil las últimas tres semanas. Entre los muchos proyectos, se habla de casi 100 artículos que se van a modificar del proyecto de ley bases, además de los nodales que estuvimos hablando desde el inicio del programa. Entran mucho en materia de cultura y educación, que fueron ejes muy reiterados en las exposiciones de la sociedad civil. El tema de esos 2 ejes, dejarlos, dada la no urgencia de esos temas, dejarlos para el periodo ordinario y el trabajo en las comisiones. Veremos, porque no hay redacción final en sí de lo acordado. Claro. Eso se va a trabajar durante todo el fin de semana, anuncian. Ese aspecto que estás mencionando vos, creo que es lo que más se repitió en las exposiciones, Marcos, no sé si coincidís, a donde distintos representantes de distintos sectores, más allá de su postura en relación a la ley, si les parece que mejora su actividad o por el contrario creen que incorporando alguna modificación todavía sería mejor, todos decían en algún sentido como diferenciar también cuáles son de estricta necesidad y cuáles discusiones son interesantes de dar, pero tal vez ya cuando queden conformadas o constituidas otras comisiones dentro de la especificidad de cada temática, ¿no? Por ejemplo, explicaban que hubiera sido oportuno haber tenido el tiempo, de esto lo dicen integrantes de la coalición cívica, integrantes de la UCR, integrantes también de la izquierda, que hayan quedado... ayer también la diputada Yutrovic de Unión por la Patria también lo mencionaba. Hubiera sido para todos estos sectores interesante para poder darle la dimensión que cada uno de estos temas tiene, la conformación de más comisiones. Sí, así es un reclamo que ha sido generalizado de parte de la oposición. Aún así no ha impedido, normalmente ese es un reclamo que se hace en varias leyes, lo que pasa es que este proyecto abordaba una cantidad enorme, indisimulable de temas, pero los oficialismos se guardan ese margen de discrecionalidad para darle funcionamiento a los temas, porque si no se harían inabarcables en algunos puntuales y se complicaría mucho su sanción. En este caso se acotó a las 3 comisiones que estuvimos viendo el plenario y le ha sido funcional. Al final del debate hemos visto agilidad y han podido incluso darle el espacio a los reclamos de la oposición de hacer extensas jornadas consecutivas con, si se quiere, con muchos expositores que vinieron a mostrar sus críticas a algunos puntos del proyecto, y eso le otorga legitimidad también al debate. Que hayan venido gente a expresar también sus críticas le da legitimidad también a lo que puede llegar a sancionar el gobierno. Bueno, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Esper, sobre todas las cosas que ayer hizo declaraciones y fue dando algunas entrevistas, sobre todas las cosas lo que ha valorado es la calidad del debate que se ha propiciado dentro del plenario de comisiones, más allá de las valoraciones que cada sector puede hacer sobre la ley de bases y principios. Sí se quiere rescatar y traer una y otra vez lo interesante de esta doble instancia. Primero, la concurrencia de los funcionarios de gobierno, aunque para algunos sectores políticos hubiera sido necesario que otros también hubieran comparecido, como el ministro de Economía, como la ministra de Capital Humano, como el propio... ahí se me fue el nombre, el creador de gran parte de los artículos, Sturzenegger, gracias, aunque no tiene rango de ministro, sí. De todos modos, para algunos hubiera sido necesario que viniera. Esto por un lado, ¿no? Este intercambio que hubo
de preguntas, de respuestas. Cuando se requirió que el secretario de Energía regresara, así lo hizo, se quedó hasta las 2 de la mañana. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también vino y se quedó hasta bien tarde. O sea, hubo buena predisposición y buen intercambio. Y mucho interés por parte de los diputados, que también generaron preguntas, algunas fueron enviadas por mail. Si con esa exposición no hubiera sido suficiente, se abrió también ese canal como para que a través de un correo electrónico se pudieran ir tratando de evacuar todas las dudas, sobre todo en el capítulo de reforma del Estado y estas cuestiones que venimos charlando. Y después, todo lo que siguió en las 3 jornadas a donde expusieron los sectores de la sociedad civil. De hecho, decían, no iban a ser tantos los oradores que tuvieran tiempo para exponer. Sin embargo, se agregó un día más porque había mucha gente que había quedado afuera del line-up de expositores, entonces se los fue incorporando e incluyendo. Y la verdad que uno pudo escuchar variedad de voces, ¿no? Hay que decirlo, a favor, en contra, algunos reconociendo que les interesaría poder dar debate, como decís vos, en otro periodo que no fuera el meramente extraordinario. Sí, eso vamos a ver qué temas pueden llegar a pasar. Se habla mucho de la reforma electoral como uno de los temas importantes que quedarían para el periodo ordinario. Mi información es que un sector del oficialismo y también del gobierno, obviamente el Ministerio del Interior, es quien ha impulsado este pasaje del proyecto con el ministro Guillermo Franco, que vino a defenderlo, es que intentan que al menos algo de la reforma electoral quede, y en particular el tema de modificar las PASO, las primarias abiertas, y veremos si hay otro artículo que se pueda sostener en el proyecto. Lo grueso, dicen, por lo menos por la impugnación que hizo la oposición al tema de modificar el formato y votar por circunscripciones uninominales, eso parecería no tener ningún tipo de apoyo. Lo comentaba un diputado, lo sentenciaba como imposible que otros diputados de provincias que no son Buenos Aires, que es la que sería beneficiada por parte de la reforma electoral, que sumaría cerca de 20 bancas, que el resto de las provincias, muchas que pierden bancas, voten afirmativamente eso, y eso no va a suceder hoy en esta reforma, ni no lo ve posible de acá en adelante por esta particularidad de que para reformar y cambiar el reparto de bancas hay muchas provincias que saldrían perdiendo y jamás te votarían eso, ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado menos. Ayer hubo varias reuniones hasta entrada la noche, porque hay algunos bloques que empiezan a tener una relevancia clave, relevancia en términos de poder respaldar un dictamen de mayoría que sería por estas horas la situación más favorable para esta ley de bases y principios para la libertad de los argentinos. Si hubiera un dictamen de mayoría, ingresar bajo esta forma al recinto para ser debatido, obviamente le da mayor robustez. Es decir, que luego de haber escuchado funcionarios y exponentes de la sociedad civil, más también posturas de diputados, que entre una ley con un dictamen de mayoría, aceptando algunas modificaciones, sería una situación que desde el sector de la Libertad Avanza se consideraría una situación óptima, una situación ideal. Sí. Ahora, había por ahí esta posibilidad de que un sector, sobre todo la coalición cívica y también de Hacemos, fueran por un dictamen propio si estas modificaciones, sobre todo aquellas que están en rojo, no fueran incorporadas bajo la manera que les gustaría que después fueran. No sé si estamos cerca de la pausa, pero después, si querés, repasamos los numeritos de cómo quedarían los dictámenes. Sí. Yo creo que esa posibilidad de que haya dictámenes de estos espacios que vos decís no está totalmente descartado, porque ayer lo que hubo fue un acuerdo en avanzar en una redacción que contenga los reclamos de estos sectores. Hay que ver finalmente cómo queda esa redacción. Claro. Ahí vamos a ver cómo se terminan de traducir las firmas en un posible dictamen, y lo que sí quedó abierto ayer es el debate por las fechas, por los plazos, cuándo hacer esta reunión de comisión en busca del dictamen y cuándo hacer la sesión. Bueno, ya no recuerdo si era con vos, Marcos, o con cuál de nuestros compañeros, no se descartaba la posibilidad incluso que pudiera extenderse el periodo extraordinario, ¿no? Bueno, 10 diputados radicales, encabezados por Facundo Manes, enviaron una nota expresamente pidiendo eso, que se amplíe el periodo de extraordinarias
para discutir con más tiempo este tema. En un ratito, cuando regresemos de la pausa, vamos entonces con el poroteo, con los números que se tienen hasta aquí y cuál es el escenario más probable por estas horas. Ya venimos, pausa corta y nos metemos en la última media hora de esta segunda edición en la pantalla de DTV. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia
tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Pero miren qué hermoso día de viernes nos están regalando nuestros compañeros que están trabajando para poder traer estas capturas, estas tomas tan lindas del barrio donde está emplazado nuestro Congreso Nacional, el barrio Congreso, con que si uno hace el ejercicio de verlo solo desde las alturas, va a encontrar un montón de cúpulas muy, muy preciosas para poder, imaginarse cómo era ese Buenos Aires cuando quedó constituido este edificio que es monumento histórico y del que ya nos hemos cansado de recorrer los pasillos y los recovecos y de elogiar, sin lugar a dudas. Cúpula que originalmente nos explicaron no era verde, sino que es el efecto de la inclemencia del tiempo y cómo fue percudiendo el material original con el que fue construido, que es de cobre. Ahí me apunta Richard, siempre atento. Claro, y así reacciona, se va poniendo verde. Imagínate que sería muy complejo volver a su En algún momento original. le hemos preguntado a... Tenemos columnistas invitados, ¿vieron? Sí, le hemos preguntado a Ceci, que era la arquitecta con la que hablábamos, si eso podía seguir cambiando de color, volver para otro color, cambiar. No, ya queda verde. Queda así, y aparte es emblemático. Sí. Y le queda re lindo que sea verde, la verdad. Para mí sí. Sí, para nosotros entonces sí. Bueno, Gonza, hablando de nuestros compañeros que están trabajando afuera, está en el móvil, de hecho en algún lugar especial, ya vamos a descubrir cuál, para contarles cuál es la agenda parlamentaria que se viene para la semana próxima. Hola Gonza, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Meli, placer saludarte a vos, a Marcos, a toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión. Puedo afirmar que es un día hermoso el que estamos teniendo actualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Poca gente. Con un sol radiante, un cielo totalmente despejado. Claro, sí, hay mucha gente, no solamente caminando, paseando, como siempre turistas. Me tocó ver recién la imagen de personas del extranjero que vienen con el mapa, buscando para dónde ir, más turista buscando no se los consigue. lugares, los horizontes. Exactamente. Y además también estoy viendo en la Plaza de los Dos Congresos, que la tengo toda básicamente de frente, mucha gente, muchas personas agrupadas haciendo una especie de camping debajo de los árboles, donde obviamente aparece la figura del partido, que es la sombra, ¿no? En estos días tan maravillosos, la sombra para poder tomar algo, para poder comer algo y hacer una especie de picnic. Igual me quedo pensando en el mapa de papel. Pensé que estaba totalmente no recurrido, el mapa de papel. Que uno usa hace mucho tiempo que no lo veo. El mapa electrónico, digital. Pero bueno, hay algunos que despliegan el mapita. Sí, yo creo que es más una cuestión de gusto personal, de decir, bueno, estoy en otro país, ojo, estoy también en otra ciudad, estoy en otra provincia. También para que no te manoteen el celular, puede llegar a ser. No lo había pensado, pero... algún extranjero que no se... también. Alguien que le haya dicho, ojo... Algún extranjero que no se habilitó los datos también, y sigue en el formato digital, en el formato analógico. Es cierto, es cierto. También. Eso bueno, es cierto, y aparte porque es un llamador que alguien te ayude. Desplegás un mapa y alguien se te va a acercar para decir, perdón, ¿a dónde querés ir? Te ayuda, es obvio que estás buscando o qué medio de transporte, o si pasa el colectivo ese de turistas, que está lindo para hacer también, que pasa por acá por el Congreso, entonces por ahí tiene que ver con eso.
Sí, bien activos siempre, los estamos viendo estacionados aquí más o menos a 1,5 cuadras de donde estamos ubicados nosotros, y también en algunos momentos paran a mi derecha, donde estamos ubicados justamente en la avenida, para empezar el recorrido y llevar a los turistas por los puntos más importantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y Gonza, hablando de los colectivos que van pasando y los temas que van pasando por el Congreso, te quería preguntar, ¿qué se viene para la semana que viene? ¿Qué temas pasan por la semana que viene? Bueno, en principio hay que hablar de lo que va a pasar hoy, porque más allá de que muchos legisladores ya han podido volver a sus provincias para todo lo que tiene que ver con su agenda personal y profesional en sus lugares de nacimiento o donde activamente participan, también la realidad es que aquí hoy habrá reuniones importantes. Una de ellas será por la tarde, será de la Unión Cívica Radical, una de las partes de la oposición que ayer tuvo un diálogo a través de Rodrigo de Loredo, Karina Banfi, entre otras personalidades del bloque. Pudieron hablar con Guillermo Francos, pudieron hablar con Lule Menem, pudieron hablar con Martín Menem sobre toda la cuestión vinculada a la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, pensando en las modificaciones que se han propuesto por parte de los diferentes bloques. Y en este caso lo que pasó ayer fue un diálogo totalmente democrático para que se pueda expresar cuáles van a ser en principio esas modificaciones que, por así decirlo, puede llegar a ceder el Poder Ejecutivo en esto que es el armado definitivo de la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Por eso hoy habrá una reunión con el borrador en principio hasta que salga el texto original y sea analizado, en este caso por la Unión Cívica Radical, reunión que, por lo menos en cuanto a mi información, tengo confirmada. Posiblemente hagan lo mismo el resto de los bloques, así como también, por ejemplo, tuvo su rol protagónico con reuniones Hacemos Coalición Federal, otro de los bloques importantes en este armado de esta ley de bases. Pero la realidad es que es momento de análisis, de mucha lectura y de ver si están de acuerdo para darle la votación. Votación que tendrá que ser, en principio, en otra reunión plenaria ya convocada para dar el dictamen en lo que fueron las reuniones conjuntas de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y Legislación General que nos brindaron en las 2 semanas, bueno, esta y la anterior, 6 reuniones con la invitación de ministros, con la invitación de personalidades muy importantes del Poder Ejecutivo y también de las organizaciones no gubernamentales. Lo ideal que se plantea en este margen es que posiblemente esto pueda ser el martes, pero no hay que descartar ninguna posibilidad para que se reúna y den el dictamen, posiblemente también el lunes, Meli. Sí, no nos equivocamos seguramente si entendemos que este fin de semana va a ser un fin de semana de mucho intercambio entre los espacios políticos, pero también a la expectativa del regreso del presidente de la Nación, Javier Milei, que seguramente también quiera reunirse con su gabinete o con parte de su gabinete, y también me imagino específicamente ver cómo han sido estas negociaciones y estos minutos finales del día de ayer, con reuniones que se mantuvieron hasta altas horas de la noche, con el ministro del Interior, con el presidente de la Cámara de Diputados, con representantes de los distintos bloques políticos, y también seguramente poder ver si hay humo blanco o humo negro, ya que va a reunirse con el Papa Francisco, por eso traigo ese chiste, ver cuáles de todas esas modificaciones le parece prudente acompañar y cuáles no. O sea, entendemos que el presidente de la Nación tiene una hoja de ruta muy clara sobre para qué necesita declarar estas 10 emergencias, y en ese sentido el articulado de la ley es bien amplio, lo mismo que el decreto, ¿no? La información que llega de Casa Rosada, que llegaba ayer, que nos llegaba ayer a los que estábamos siguiendo las negociaciones aquí en la Cámara de Diputados, y que se puede saber con el arribo ya del presidente al país esta mañana, es que el propio presidente iba a analizar todo lo que se había acordado ayer aquí en el Congreso, aquí en la Cámara de Diputados, y falta la respuesta obviamente de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo Nacional, que es quien envió el proyecto y quien debe dar confirmar si acepta o no el rumbo de las negociaciones. En este caso el oficialismo no la quiere llamar así, el rumbo de las explicaciones
del proyecto a los distintos diputados de la oposición. Sí. Gonza, el lunes entonces va a haber una nueva reunión de plenario de comisiones. ¿Qué va a pasar estrictamente el lunes? ¿Sabemos por estas horas? No, Meli, oficialmente no hay nada. Lo que mencionaba recién es que, a ver, como a modo de sugerencia, han planteado desde la oposición la posibilidad de juntarse el martes en reunión conjunta para dar el dictamen y que el jueves estén en el recinto de la Cámara Baja para sesionar. Pero esto simplemente fue a modo de sugerencia, no a modo de información oficial. Por eso decía que no descartemos también la posibilidad de que el lunes tengamos una comisión de reunión plenaria en marcha para darle ya el dictamen. Lo que se pensó para el martes es, si el fin de semana los legisladores volverán a sus provincias, posiblemente necesiten el tiempo prudente para continuar con el diálogo y darle un día más de tiempo para que el martes sí, ya más acomodados y con más tiempo y con más lectura e intercambio, se haga todo más de manera prolija. Pero digo, no descartemos lunes y tampoco descartemos que ya el martes tengamos el dictamen para luego, sí, en los días siguientes, tener en el recinto de la sesión con el dictamen de esta ley de bases y las posibles modificaciones que está dispuesto a hacer al texto original el Poder Ejecutivo y todo el equipo que está trabajando con Guillermo Francos y, lógicamente, con el presidente de la Cámara, Martín Menem. Gonza, muy amable, gracias por este ratito con nosotros, ¿eh? Para mí es un placer como siempre, Meli. Bueno, y sobre Hasta todo lo lindo, más allá de conversar con Gonza, es tener una ventanita para seguir de cerca cómo se comporta esto que nosotros ya hemos estudiado, que es el Servicio Meteorológico Nacional con el pronóstico de tiempo, que prevé un viernes espectacular y toda la semana. Todo el fin de semana y la semana. Sí, exactamente, bueno, qué suerte. Bueno, un par de cuestiones para agregar a esto último que decía Gonza de las fechas. El oficialismo y el presidente de la Cámara de Diputados nunca se resignó a la idea de que haya dictamen hoy viernes y fin de semana. Ese fue el objetivo de máxima que siempre mantuvo el oficialismo. Apenas cerramos o están los números para dictaminar, vamos a la comisión y al otro día sesión. Y el propio presidente en la Casa Rosada insistió en la necesidad de que si había que hacerlo fin de semana, que sea fin de semana. De eso el oficialismo no se bajó nunca. Obviamente el caudal de temas que se hablaron entre los bloques en el día de ayer requería el tiempo para procesar los posibles cambios y por eso se termina abortando una comisión el día de hoy y la posibilidad de sesionar el fin de semana. Y continúa con su expectativa de máxima, que es que ni bien se acuerde o se delineen los cambios este fin de semana, el lunes haya comisión y si es necesario martes sesión y que termine el miércoles, aunque sea el día en donde la CGT está convocando a un paro y una movilización aquí al Congreso. Exacto, sí. Parte de ese traslado va a ser hacia el Congreso. En ese contexto, Nación. el bloque Hacemos de Pichetto, Monzó y Massot han elevado la propuesta de que sea un poco con unos tiempos un poquito más extendidos y que haya una comisión el martes y recién el jueves comenzar la sesión, que se entiende va a durar por lo menos un día entero. Incluso está bien esto que vos traes también, porque si bien está garantizado el transporte de colectivos y de trenes, había una incógnita sobre qué garantías iba a haber de la aeronavegación. Sí. Entendemos, lo que nos decían muchos que diputados es que estamos en tiempo de veraneo. El tema de los vuelos está muy complicado. Claro. Comienzo de semana, fin de semana, conseguir traslado. Bueno, pero independientemente de ello, hablando concretamente del paro, el cese de actividades, no se sabía qué comportamiento iba a tomar los aeronavegantes, más aún que quedan dentro de la cuestión de las empresas a privatizar. Sí. Entonces, estas cuestiones suelen colarse está metida la política, obviamente, en la cuestión sindical. Política, claro. Tenemos otro de los temas que venimos contando que genera mayor rispidez política, tiene que ver con las economías regionales, con las exenciones y los beneficios y los estímulos a la industria agropecuaria o la agrobioindustria.
Y hay un diputado al que consultamos, el diputado Galimberti, que es de la provincia de Entre Ríos, que además está absolutamente empapado de la cuestión agropecuaria, porque él mismo es productor agropecuario, y esto nos decía sobre el sector y sobre las inquietudes que genera desde ese punto de vista la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Lo escuchamos. En bienes personales hay un sistema de fuerte baja con determinadas condiciones a la cuestión impositiva. Y el sector agropecuario, cuando hablo del sector agropecuario yo ni siquiera hablo del dueño del campo, estoy diciendo quien produce, bajo la fórmula o la forma que sea, o porque es dueño, porque es arrendatario, porque tiene algún tipo de contratos. Evidentemente hay un sector que nuevamente se pone el ojo, digamos, a los efectos de la recaudación. Para decirlo en palabras del gobierno, se intentan modificar 5 puntos del PBI, buena parte de eso pretenden hacerlo desde el campo. Entonces, a partir de allí se sube en general la alícuota para lo que es la molienda, todo lo que tiene que ver con aceites y harinas. O sea, el valor agregado que se produce. Exactamente, por eso, la industria, digamos. Y después se pone un 15%, con lo cual entran allí un sinnúmero de productos. Algunos como girasol, trigo, maíz, cebada, que ya estaban en el 12, la carne vacuna está en el 9, se le pretende llevar al 15. Después hay muchos que están en cero de las economías regionales, mejor dicho, casi todos, no, todos están en cero. Es cierto que fueron los 2 o 3 últimos meses del gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa en plena campaña electoral donde se redujeron a 0. Pero es cierto que ahora saltamos al 15 y que algunas que tenían 0 desde antes, inclusive, también saltan al 15. Entonces, obviamente que esto provoca en el interior un reclamo muy fuerte. Particularmente no voy a acompañar este tipo de modificaciones, pero no solo desde lo particular, porque creo además que tiene un profundo contenido de centralismo. Yo suelo decir el centralismo del puerto, porque es Buenos Aires y la zona circundante, tiene estas cosas. Y nosotros necesitamos federalismo en serio, con los recursos, y ni hablar que cuando provienen de actividades económicas que se desarrollan en el interior y que generan arraigo. Bueno, ahí estaba la palabra del diputado Galimberti de la provincia de Entre Ríos y tenemos más para seguir profundizando sobre la cuestión o el capítulo de la reforma judicial. Marquitos estuvo rastreando cuáles son los expositores que estuvieron brindando distintos puntos de vista sobre este tema y tiene más para seguir compartiendo con nosotros, resumido en placas, por supuesto. Marcos. Así es, Meli. Ayer hablábamos con Guido y me puse a repasar algunos de las intervenciones, en este caso puntual de Aida Kemelmacher, que vino a hablar del capítulo 3 del proyecto de ley bases, que tiene que ver el Código Civil y Comercial. Ha sido una jurista importante en Mendoza, parte de la Corte Mendocina y... que fue candidata a integrar la Corte Suprema. Exactamente, fue candidata a integrar la Corte Suprema de Justicia y también parte de esta extensa redacción del Código Civil y Comercial allá por el 2015, que tuvo varios años de audiencias públicas por todo el país y mucho trabajo hasta llegar al Congreso de la Nación, que en el Congreso de la Nación también tuvo trabajo en una bicameral especial que trató el tema, un extenso código obviamente que se terminó por reformar. Y lo que dijo Kemelmacher es que el capítulo 3 y puntualmente el título 5 de la ley de bases debe ser eliminado. Habló en estos términos. Es el que abarca los artículos 352 a 403 referido al Código Civil y Comercial. Esto tiene que ser pasado a la Comisión de Legislación Penal, entiendo yo, falta una palabra, para ser analizado en sesiones ordinarias. El pedido de esta jurista es que se trate, pero con tiempo y en el periodo ordinario. Continuamos con los textuales porque es interesante que no haya rechazado la idea de que se pueda discutir en una reforma del Código Civil y Comercial, que fue sancionado hace muy poco tiempo, en su conjunto, en su totalidad, y después de mucho debate, pero no le cerró la puerta a que esto sea materia de posible debate en el Congreso de la Nación. No es un código que queda cerrado una vez que se sanciona, sino que está abierto a modificaciones y a diversos debates. Seguimos con los textuales. Las reformas no tienen relación con el déficit del Estado, dijo
las reformas en el Código Civil puntuales que se proponen no tienen que ver con el déficit del Estado, ni con la inflación, ni con la economía desregulada, ni con la libertad, y mucho menos con lo que el pueblo votó, porque nunca se le dijo en campaña que se reformaría el Código Civil y Comercial, dijo Kemmelmacher, aquí haciendo una crítica importante de haber puesto este tema en la ley. Y seguimos con dos textuales más. El Código Civil y Comercial sí se puede tocar, pero cuando hacemos las reformas hay que hacerlas en forma sistémica. Aquí son toda una explicación teórica y jurídica de que no se pueden tocar algunos artículos de manera aislada en la discusión del Código Civil porque cada uno de ellos está interconectado con los otros. El Código tiene un espíritu general, o sea, cuidando del sistema. El debate más grande de la historia del derecho fue la polémica entre Alberdi y Dalmacio Vélez Arfiol y duró 150 años. Dijo Kemmelmacher, y en un último textual, haciendo también un poco de repaso histórico y judicial, Alberdi lo atacó a Vélez diciéndole que era un gran erudito, pero no contaba con la Constitución. Acá se ha dicho que lo que queremos en materia contractual es volver a Vélez, cuando Alberdi le dijo a Vélez que no sabía la Constitución. Reflejó Aida Kemmelmacher en una de las exposiciones que más repercusión tuvo en estas 3 jornadas de debate en plenario de comisión, puntualmente con el capítulo del Código Civil y Comercial, que es también uno de los puntos a los que hace referencia la oposición dialoguista y que tomó esta presentación de Kemmelmacher para argumentar su posición entre uno de los apartados que dicen discutámoslos en el periodo ordinario de sesiones. Bueno, las horas que se viven son clave en materia de saber cuáles van a ser y cómo van a ser incorporadas algunas de estas modificaciones, tal como les venimos contando estos días, para poder tener la mayor cantidad de respaldo, la mayor robustez posible para esta ley de bases y principios para la libertad de los argentinos. A mayor diálogo pueda generarse entre los distintos espacios políticos, seguramente se pueda construir con mayor facilidad ese dictamen de mayoría, que por lo que uno pudo ir consultando, desde los sectores La Libertad Avanza es la situación más buscada, más perseguida, esto que tenga realmente, que sea el resultado del trabajo durante todos estos días, tanto de las exposiciones del Poder Ejecutivo a cargo de sus secretarios y ministros, como también los representantes de la sociedad civil que fueron expresando punto por punto aquellos que generaban preocupación, aquellos que generaban aceptación. Ahí Marcos decía que el capítulo de cultura y el capítulo de educación tal vez son los más resistidos de este conjunto de modificaciones. Por este motivo también, ¿no? No son resistidos por su contenido, más allá de que algún pasaje plazos, del tema niñez, con ley Micaela, quizás hay un sector que entiende que no hay que modificarla, aunque el gobierno argumentó que no es una modificación que vaya para atrás, sino que aumenta su participación. Bueno, en algunas cuestiones de niñez está esa situación. Lo que dice la oposición es discutamos en sesiones ordinarias. Las comisiones que tratan estos temas suelen tener actividad y no son de las que están congeladas durante el año. Si querés, contamos un poco qué significa que haya dictamen, qué acuerdo está, de qué estamos hablando cuando hablamos de que el oficialismo se reúne con estos bloques, de qué números están en búsqueda, qué necesitan para la firma del dictamen. Hoy en la comisión, si tuviéramos que hacer el escenario de dictámenes sin acuerdo, Unión por la Patria reuniría 49 firmas en las 3 comisiones, sumando las 3 comisiones del plenario. La Libertad Avanza, si asumimos que se va a llevar al PRO de su lado, que tiene gran parte de su gabinete integrado por dirigentes del PRO. Si el PRO se termina acompañando a la Libertad Avanza en su totalidad en las comisiones, estamos hablando de 39 firmas, es decir, está a 10 firmas debajo de Unión por la Patria. Hoy el dictamen de mayoría, si no hay acuerdo concreto, es de Unión por la Patria. Y en tercer lugar, quedaría un tercer dictamen de Hacemos Coalición Federal, más UCR, más Innovación Federal, que se ha plegado en los últimos días a trabajar en conjunto con estos dos bloques, y se quedarían en 29 firmas. Estamos hablando que habría 3 dictámenes, pero que los de la oposición más cercana al oficialismo estarían por debajo del de Unión por la Patria. Bien.
Bueno, ahí estamos entonces Sí, con los números. ese es el escenario en hasta- las comisiones. En caso de que haya acuerdo, obviamente el dictamen unificado pasaría a Unión por la Patria y sería el de mayoría. Esto significa que al momento de llegar a la sesión, el dictamen de mayoría es el primero que se pone a consideración y el primero que se debate. Muy bien, y estamos a la espera entonces de si finalmente el lunes a primera hora vuelve a reunirse el plenario de comisiones y ver cómo avanza esta ley y esta discusión por la ley de bases y principios para la libertad de los argentinos. Marquito, fue un placer compartir el viernes con vos. Un gusto, una nueva semana. Bueno, y a disfrutar de este fin de semana que empieza parcialmente porque uno sigue con responsabilidades, pero bueno, ya es viernes y todo tiene otro color sin lugar a dudas y un fin de semana espectacular desde el punto de vista climatológico. Llega José Di Mauro con el análisis, con más información fresquita para poder compartir con ustedes, el resumen, perdón, de José Di Mauro para seguir compartiendo con ustedes y después, por supuesto, sigue la continuidad trayendo todos los detalles de lo que pasa aquí en la Cámara de Diputados. Les mando un saludo, gracias por haber elegido la pantalla de TV y nos reencontramos el lunes próximo, por supuesto, a las 13 horas en la segunda edición.